Jóvenes, ¿qué tal? ¿Qué tal están todos? Espero pues que estén bien. Ya hemos logrado configurar nuestro blog. Hasta ahorita hemos hecho prácticamente lo del front-end, donde nos está funcionando tanto el inicio, el acerca de, contacto, el login y el registro. Ya hemos actualizado todo eso, pero está llegando el momento de que hagamos la conexión a la base de datos para que podamos tanto loguearnos, registrarnos e ir creando toda la parte de lo que será nuestro backend. Para ello, pues Laravel nos proporciona una cantidad enorme, es muy grande la información que nos da Laravel. Y aquí en Database, pues tenemos todo lo cerniente a la base de datos, lo que es el Query Builder, la paginación, las migraciones, etcétera. Entonces nos vamos a ir apoyando de acá y voy a crear en este momento aquí nuestra base de datos. Aquí voy a colocar, nuestra base de datos se llamará blog. Entonces crearé la base de datos y vamos a configurarla. Yo sé que ustedes dirán, pues bueno, vamos a hacer la base de datos aquí en PHP-MyAdmin y de ahí vamos a ir haciendo todo lo que vamos a crear las bases, etcétera. Ve las tablas, perdón, los campos, etcétera. No, con Laravel. Fíjense bien lo que estoy seleccionando, ¿verdad? Voy a colocar una base de datos llamada blog y el cotejamiento UTF-8 MV4 Spanish CI y le voy a dar crear. Entonces, normalmente con mucho framework como Codeigniter o creo que Laravel siempre ha tenido lo que es migraciones hasta donde lo conozco. Entonces, aquí ya hemos creado la base de datos. Nosotros podríamos venir e ir creando tabla por tabla, campo por campo, etcétera. Aquí ya nos da la posibilidad. Pero Laravel, por medio de las migraciones, está acá, nos dice cómo ir creando las tablas dentro de archivos de configuración y estos nos permiten poder llevar un control de lo que son nuestras tablas y saber cuál es el orden en el que se van llevando. Entonces vamos a los videos de datos. Va a ser, mejor dicho, en Visual Studio Code. Podemos ver en el config. Voy a abrir el config. En el config tenemos aquí lo que es database y aquí en database.php ahí pues están todos los archivos de configuración para poderse conectar por diferentes maneras. De manera predeterminada aparece default and db connect MySQL, o sea que la conexión de base de datos está por defecto en MySQL. Aquí podemos ver entonces más abajo los distintos tipos de conexiones. Podemos conectarnos con SQLite MySQL, que es la que vamos a estar utilizando. Más abajo tenemos otras configuraciones como PGSQL, SQL Server. Entonces aquí simple y sencillamente nos está diciendo la configuración que está por defecto. Aquí no vamos a tocar nada. Voy a cerrar, solo se los quería mostrar que la conexión es mediante SQL. Voy a cerrar el config, voy a ir a en donde tengo el punto en y ahí es donde voy a configurar algo súper sencillo, súper fácil. Vamos a configurar en el en. Primero vamos a cambiarle el nombre a la app porque nuestra app se llama blog. Aquí en la parte superior también se puede quedar ahí como Laravel, eso no tiene ninguna importancia, pero voy a colocar blog aquí. Aquí está la conexión. Si ustedes se fijan, anteriormente en la base de datos de la configuración decía dbconnect en MySQL, el host es localhost, el puerto es 3306. Si usted lo ha cambiado, pues aquí tendría que poner otra cosa. La base de datos a la que nos queremos conectar se llama, la acabamos de crear ahorita y se llama blog. Le coloco blog y el nombre de usuario es root. Si usted tiene contraseña, pues le pone la contraseña. Si no tiene, pues simple y sencillamente control S y tenemos ya nuestra conexión a la base de datos. Así de sencillo, cambiar esto que está aquí, blog, ponerle el nombre de la base de datos. Si su base de datos se llama Juan, Pedro, Luis, lo que ustedes le hayan puesto, pues es lo que tienen que colocar acá. Entonces ahora vamos a abrir la terminal, control Ñ para abrirla, cerciorarme. Aquí había estado haciendo unas pruebas. Vamos a
a hacer la migración, y eso es tan sencillo como venir aquí en Migration para crear la base de datos. Vamos a ir creando la base de datos durante estos videos para que ustedes al final pues vean todo lo que el Laravel hace por nosotros. Voy a ir explicando paso a paso lo que vayamos haciendo y tratando de explicar dentro de los conocimientos que yo tengo, tratando de explicar directamente todo lo que se va haciendo para que ustedes puedan ver cuáles son las relaciones. Primero, Laravel entiende que nosotros tenemos una base de datos llamada blog. Dentro de la base de datos llamada blog, nosotros vamos a tener tablas. Estas tablas van a ser llamadas en plural porque Laravel le creará el módulo en singular, tanto al módulo de modelo como el de controlador. Entonces, y también serían llamadas en inglés. Sé que hay formas de hacerlo en español, pero la idea es que vayamos comprendiendo el framework sin hacerle ningún cambio. Entonces vamos a entrar aquí donde dice users, voy a quitar user, voy a crear lo que es la tabla perfiles, pero recuerden lo que les estoy diciendo, tendrá que ser en inglés y en plural. Perfiles en inglés es profiles, o sea, profiles. Creo que me equivoqué aquí porque después del create tengo que colocarle el guión y no se lo coloqué, creo que lo borré. Tiene que tener mucho cuidado, una letra que ustedes no pongan, un guión o lo que no pongan, eso les va a dar un dolor de cabeza y encontrar la razón por la cual es bastante difícil. Entonces aquí dice PHP Artisan, que es los comandos de consola de Laravel, y me va a crear Profiles Table. Entonces le doy Enter. Aquí ya nos creó el archivo de migración, el cual se encuentra en Database. Aquí dentro de esta carpeta de database vamos a encontrar lo que son las migraciones, las factories, migraciones y los seeds. Vamos a ir paso a paso. En este caso vamos a ver lo que son las migraciones. Después vamos a ir procediendo con los factories y creo que por último los seeders o a la inversa. Pero la cuestión es que vamos a ir haciendo todo paso a paso para que lo vayamos entendiendo. Aquí tenemos ya por defecto, Laravel trae lo que es el de usuarios, el password, y esta tabla todavía no estoy muy seguro qué es lo que guarda, pero independientemente estas tres tablas ya las trae Laravel por defecto. Nosotros acabamos de crear esta que se llama Profiles. Dentro de Profiles nosotros vamos a crear lo que es nuestros campos dentro de la base de datos. Si ustedes se fijan aquí, el esquema crea profiles, o sea, la tabla perfiles, pero nosotros lo estamos haciendo en inglés para seguir la convención que tiene Laravel. Voy a dejar un espacio aquí y voy a colocar table. Vamos a crear un entero. Voy a ver si lo puedo hacer desde acá. Vamos a ir aquí en Laravel. Voy a buscar dónde están las columnas para que ustedes vean que no lo estoy inventando yo de ningún lado, simplemente lo estoy sacando de la documentación de Laravel. Aquí está un entero, porque voy a hacer una relación directamente con una tabla que es la tabla de usuarios. Tal vez ahorita no le encuentren lógica a la tabla, pero le van a encontrar la lógica cuando la terminemos. User-ID, y voy a decir que no tenga signo, un signet, y voy a crear tres campos más porque aquí vamos a ir guardando lo que son los perfiles que tenga el usuario en Instagram, vamos a ponerlo por ejemplo, en Instagram, lo que es GitHub, lo que es la web. Vamos a ir haciéndolo de esa forma. Vamos a ver dónde está el S de string. Aquí está. Vamos a copiar esto. Lo pego.
aquí le puedo dar un ancho. Nosotros no se lo vamos a dar porque quiero que me dé un error, el cual aún pues todavía no he encontrado el por qué lo da, pero sí he encontrado en la web la forma de resolverlo. Entonces esto vamos a dejar el perfil de Instagram y este lo vamos a dejar que sea nullable, o sea que acepte nulos. Vamos a darle aquí, lo voy a copiar 3 veces, control C. Recuerden, esto es algo de ejemplo, funcional, pero va a ser de ejemplo. Instagram creo que es con M. Entonces el segundo que vamos a hacer es GitHub y el otro va a ser la web. Está bastante lenta mi computadora, entonces eso también me imposibilita hacer ciertas cosas. Tenemos el timestamp, ese ya viene por defecto, ese nos va a ir creando los campos de fechas, en la fecha que se registró, en la fecha que se actualizó. Vamos a crear lo que es la llave foránea, vamos a decirle table, el foreign. Dentro de este le vamos a decir que es el campo user-id, el cual hace referencia al campo id que está, abro, en user o user. También le digo, voy a darle enter acá, esto solo para ordenar el código, que onDelete me lo haga en cascada, y onUpdate y le voy a decir también que lo haga en cascada. Ok, explico qué estoy escribiendo acá. Aquí le estoy diciendo, primero, estoy creando la tabla llamada perfiles. En la tabla llamada perfiles estoy colocando un campo de entero del user ID, va a estar relacionado con la tabla usuarios, en el cual voy a poder ver el perfil de Instagram, el GitHub y la web. Este campo es de timestamp, es de tiempo, la fecha en que se creó, la fecha que se actualizó. Estoy dándole un valor a la tabla user ID, perdón, al campo como una llave foránea, user ID, que hace referencia al ID de la tabla user, y le estoy diciendo que si yo elimino un perfil, este perfil elimine automáticamente al usuario, o si yo elimino al usuario, que lo elimine directamente. Para correr la migración, y le doy control salvar, control S. Una vez salvado, voy a aquí y voy a buscar la forma de correr la migración. Y aquí primero es la forma de crear las tablas, etcétera. Y después me dice PHP Artisan Migrate. Recuerde, primero tiene que crear la tabla en el gestor de base de datos PHP MyAdmin. Después hace la configuración en el punto env, donde usted simple y sencillamente va a colocar lo que es la base de datos. Le voy a dar enter y me va a dar un error, el cual quiero que vean. Aquí está el error que quería que vieran. Me está dando un error directamente, y este error se da porque el tamaño de mis string, de los campos string, es demasiado grande, y se utiliza el user email para recuperar la contraseña. Se utiliza directamente con la tabla user. Entonces he encontrado en la web, buscando, yo vuelvo y les repito, hay un montón de información en la web. En la web no solo hay para bajar música, sino que también hay información bastante buena para poder aprender muchas cosas, dentro de las cuales, por ejemplo, yo he aprendido
todo lo que sé de informática lo he aprendido directamente de la web. Entonces aquí me voy a ir a Providers, a la carpeta de Providers que está dentro de la app, Providers, App Service Providers, y ahí voy a ejecutar el siguiente comando. Voy a colocar esquema. Una vez que lo coloque, denle clic sobre él para que se los agregue en la parte superior. Ahorita le acabo de dar clic, aquí está, miren. Este no está cada vez que ustedes lo van a instalar, cada vez que ustedes están escribiéndolo, entonces él se los importa una vez, lógicamente, por archivo, ¿verdad? Entonces aquí en esquema voy a colocar dos puntos, voy a decirle default, string length, aquí le estoy diciendo que me dé un tamaño de string, le voy a poner 190. Creo que hice un paréntesis de más. Entonces aquí, punto y coma, salvo. Sé que me ha creado la tabla de usuarios. Si yo vuelvo a correr ahorita el comando php artisan, me va a dar un error. Entonces me voy acá, actualizo donde tengo el blog, y ahí me creó lo que es la migración y el user. Pero como estas dos tablas las vamos a abordar, voy a abordar esto para volver a correr la migración y después les explico qué es lo que está sucediendo acá. Voy a eliminar las dos tablas para volver a correr lo que es el migrate, el comando migrate de php artisan. Le digo que sí, que me los elimine. Aquí ya los eliminó. Regreso otra vez a la terminal. Vamos a irnos acá. Mi computadora está bastante lenta. php artisan migrate y ejecuto el comando. Aquí pueden ver entonces de que ya me corrió la migración completa. Me está corriendo lo que es la tabla de usuarios, la tabla para resetear usuarios, los trabajos fallidos, la tabla de trabajos fallidos, la tabla de perfiles. Y si me voy acá directamente a PHP Miami, me voy al blog y ahí voy a poder ver que han sido creadas estas tablas y que me ha creado la relación entre la tabla usuarios. Miren, aquí están, aquí me dice migración, por ejemplo, me dice que he hecho, aquí lo pueden ver, ya me va a decir cuántos los números que tenemos de registros hechos, y esto lo que me ayuda es a llevar un control de versión de mi base de datos. Por ejemplo, ahorita solo hemos creado una tabla y me dice que dentro de la primera está lo que es la creación de la tabla usuarios, la creación de la tabla para resetear el password, la creación de file jobs y la creación de profiles. Y si me voy a lo que es la estructura de mi base de datos, ya vamos a verlo. Si me voy aquí donde dice más diseñador, ahí voy a poder ver que me ha creado la relación entre usuarios y perfiles. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí tengo perfiles. Vamos a ver perfiles y aquí tengo usuarios. Entonces me está diciendo que hay una relación directa entre perfiles y usuarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Vamos a seguir creando esta semana lo que es la base de datos. Entonces seguiré grabando todo lo que es referente a lo que son los archivos de migración. Muchas gracias.